Vamos a comenzar allá. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 17, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar aquí en este día, leer tu palabra, y ahora estamos todos como un solo hombre para oír lo que tú tengas que decirnos. Nuestro ruego es que, como siempre tú lo haces, sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender todo lo que tú nos hables en este día. Creyendo que así lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y siéntense los hermanos. Hemos leído este pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, para nosotros muy conocido, y en lo cual el apóstol Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y entonces dice, como está escrito, que el justo vivirá por la fe. Este pasaje está 4 veces en la Escritura. Una en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del profeta Habacuc, y también está en esta carta a los romanos, en la carta a los gálatas y en la carta a los hebreos. De ahí la importancia y el valor. Vemos una en el Antiguo Testamento, pero vemos 3 ya en el Nuevo Testamento. El justo vivirá por la fe. Así que si el justo vive es por la fe. Entonces, ¿de qué tan valor es la fe para lo que hemos creído? Amén. Son cosas que tenemos que entender. Hablamos mucho acerca de la fe, se ha hablado mucho acerca de la fe, y si tuviéramos que hablar, no se acabaría el tiempo para hablar de la fe, de sus manifestaciones, de lo que es, de lo que produce y tantas otras cosas. Pero lo que yo quiero es que hablemos es de algo que tiene que ver con nosotros ahora y por lo que viene. Porque se habla mucho de la fe, hay miles y miles de libros escritos en cuanto a la fe, pero nadie entiende lo que significa por la fe vivirá, que el justo vive por lo que cree, no por lo que ve, por lo que oye o por lo que hace. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que darle el valor por haber creído, y sabiendo de dónde viene la fe y de dónde la hemos recibido. Amén. Partimos la base: el justo vivirá por la fe. Entonces vemos que la justicia de Dios es revelada a nosotros por medio de la fe. ¿La fe de dónde la sacamos? Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Yo sé que de estas cosas ya hemos hablado, que la fe es un don de Dios y que la hemos recibido, ¿verdad? Somos salvos por gracia, dice, y por medio de la fe. Es decir, que si no fuera por la fe, no podemos entrar a la gracia. En el capítulo 5, verso 1 y verso 2 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice: justificado pues por la fe
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que si somos salvos por gracia y por medio de la fe, esa causa que hemos recibido la fe para entrar a la gracia de Dios, y ahí nosotros fuimos justificados por creer. Amén. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque no de todo es esta fe, y porque no todos creen. Y no hablemos del mundo, que muchos no van a creer y otros van a creer, sino hablemos de la iglesia. Cuando alguien dice que es un pecador, ¿qué cree? ¿Amén? No cree. Está tratando de salvarse solo y de hacer las cosas. Habla de Cristo como su Salvador y después no cree lo que hizo Cristo con él. No cree que Dios lo justificó. Dios dice que no justificó y él dice que no. Dios dice que nos hizo libres en Cristo y él dice que necesita liberación. Dios dice que nos dio un nuevo nacimiento y que la vida que tenemos es la vida que él nos ha dado, y ellos buscan sanidad interior. ¿Ve? ¿Qué creyeron? Le hablamos nosotros esta palabra, aún hasta se enojan. Ahora, ¿y por qué nosotros creemos? ¿Por qué nosotros creemos? Nosotros miramos y vamos hacia la carta del escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, que habla de aquellos que por la fe hicieron tantas cosas para Dios. Dice, por la fe. Habla acerca del mismo Abraham, habla acerca de Moisés, habla acerca de todo. Dice que algunos conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, y cuánta cosa tremenda que habla acerca que por la fe hicieron esas cosas. Amén. Ahora mirémonos nosotros, que hemos recibido la fe como un don y que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Ellos hablan que hicieron cosas para Dios, amén, pero no habla que vivieron una vida de justicia por la fe. Sin embargo, a nosotros ya no habla de que por la fe nosotros vivimos una vida de justicia, porque por la fe a nosotros nos es revelado la justicia de Dios. Amén. Ahora, en el capítulo 3, en el verso 10 de esta carta a los romanos, el apóstol Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento, como del Salmo 40, el Salmo 3, y dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. ¿Ve? Termina en el verso 20 el capítulo 3 diciendo que por medio de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, ve, el hombre necesitaba algo más, y cuando termina ahí el 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces miramos, es decir que en el Antiguo Testamento, para los del Antiguo Testamento no hay justo ni siquiera uno, y mucha gente toma ese pasaje ahora para decir que no hay justo, pero sin embargo él está citando el pasaje del Antiguo Testamento y mostrando que para Dios no había ninguno que fuera justo. Amén. Por eso que a su pueblo que le dio la ley, también le dio los sacrificios. Si le dio los sacrificios es porque ellos cometían infracción, iban a cometer infracción a la ley, por lo cuanto ya no podían ser justos, pero él les perdonaba su pecado a causa de ofrecer los sacrificios que él había dado para que ellos hagan. ¿Sí? Amén. Tenemos que tenerlo bien en claro esto, porque hay cosas que vamos a tener que hacer, y el crecimiento espiritual y lo que vamos a alcanzar en cuanto a la sabiduría
y a la manifestación de la vida de Cristo en nosotros y a las cosas que vamos a tener que hacer, tiene que ver con lo que nosotros creamos. Tiene que ver con una firmeza y una seguridad en la cual nosotros nos vamos a tener que mantener ante cualquier adversidad que venga. Si estos antiguos que no tenían a Cristo por la fe se mantuvieron, hicieron cosas para Dios, pero ellos hicieron algo para Dios, conquistaron un reino, taparon boca de leones como pasó con Daniel y todas esas cosas, pero nosotros tenemos que hacer muchas cosas más. Nosotros tenemos que manifestar la muerte de Cristo en nosotros y también la vida de Cristo. Y manifestar la vida de Cristo no es conquistar un lugar, un terreno ni una ciudad, sino es manifestar todas las virtudes mismas de la misma vida de Dios. Amén. Y estando en medio de esta naturaleza carnal, cuyo sentir o sus obras son completamente opuestas a los planes y los pensamientos de Dios. Y por medio de la fe, nosotros creemos que Dios no nos mira más a ser el hombre viejo, sino que somos el hombre nuevo, pero las actitudes siguen manifestando, los malos pensamientos y cuántas cosas siguen manifestando. Y eso, ¿sabe a cuánto creyente lo hace volver atrás, lo hace sufrir, cuántas otras cosas? Porque no han podido entender verdaderamente lo que Dios ha hecho en Cristo con nosotros, ni cómo Él nos mira. Entonces miramos, todo el Antiguo Testamento demanda del hombre una justicia delante de Dios. Todo el Antiguo Testamento demanda del hombre una justicia delante de Dios. Amén. Pero la Escritura dice, no hay justo ni siquiera uno. Por eso es que con la ley le dio a ellos los sacrificios. Sin embargo, a nosotros, la iglesia, no nos dio ningún sacrificio. Quiere decir que hay una marcada diferencia entre cómo mira Dios del Antiguo Testamento y cómo mira a la iglesia. Amén. Entonces vemos, la justicia de Dios es una revelación que viene al hombre por medio de la fe, la cual no la tuvieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvieron la ley. Por medio de la ley Dios le manifestó la forma de una vida justa que Él demanda de que el hombre viva. Por eso que la ley de Moisés, ¿qué es lo que decía? El hombre que haga todas estas cosas vivirá. Amén. Y si no la hacía, gloria sea a Dios. Romanos 3:26 dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Comienza diciendo en el verso 21 de este capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Nosotros miramos, en ningún lugar de la Escritura dice que a nosotros nos fue imputada la justicia de Dios. No dice que la justicia no fue imputada, pero se dice que nos fue dada la fe. Habla de la justicia con respecto a Abraham, dice le fue contada por justicia, que es la palabra correcta. Pero en cuanto a la fe, dice que nos ha sido dado como un don. Amén. Dios lo ha dado como un don para que nosotros podamos creer todo. Y en esa fe es revelada la justicia de Dios. Cuando nosotros leemos, oímos hablar acerca de la justicia de Dios según la Escritura, creemos lo que ella dice. Entonces nos es revelado lo que es la justicia de Dios, la forma de vida en que Dios quiere que vivamos. Justicia viene a denotar todo lo que es recto, y todo lo que es recto delante de Dios, en Dios, y es para nosotros. Ahora miramos, decimos, no nos fue imputada la justicia, pero sí nos fue dado una vida de justicia, una vida
de alguien, de un hombre que vivió en este mundo y que alcanzó esa justicia. Gloria sea su nombre. Un hombre que cumplió perfectamente la ley, y al cumplir la ley le fue dada esta justicia. Por eso que de Jesucristo habla, dice, fue justificado en el Espíritu. Gloria sea su nombre. Él dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, que fue perfeccionado. Así que, a la diferencia de nosotros, él tuvo que conocer todas las cosas y ser perfeccionado en todo. Por eso es que tuvo que cumplir la ley. Ahora, lo tremendo de todo esto para nosotros es que tenemos que llegar a entender la magnitud de lo que Dios nos ha regalado. Primero nos ha dado la fe para creer las cosas increíbles que no todos creen. Y el mismo apóstol Pablo dice que no es de toda la fe. Amén. Acá hay un pasaje del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta, en el capítulo 1, y el verso 1 y verso 2 dice así comienza: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Nos dice a todos que lo que alcanzaron, ¿qué? Lo que alcanzaron, que dice, por la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe preciosa, más preciosa. Preciosa, dice en el capítulo 1 y en el verso 8 habla de una fe más preciosa que el oro, que se prueba, como se prueba el oro, aunque el oro es perecedero, dice, pero se prueba nuestra fe, porque es más preciosa que el oro. Gloria sea su nombre. Así que, miramos, una fe preciosa dice igualmente que la nuestra, a lo que han alcanzado por la justicia de Cristo. Entonces, los que no son justos y dicen que no son justos, no pueden tener esta fe. Pero nosotros creemos en la justicia de Cristo, amén. Y creemos que somos justos porque así Dios nos ha hecho por la fe en Él. Hola. Gloria sea su nombre. Amén. En el capítulo 2 de la segunda, en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 21 dice así: al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Amén. ¿Qué tan tremendo es eso? Que seamos hechos justicia de Dios en él. Ahora miramos. Acá no dice que somos justos, sino que somos hechos justicia de Dios. Para que fuésemos justicia de Dios. Va mucho más allá de decir que es un justo. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta? Y sin embargo nos gozamos y nos alegramos. ¿Por qué? Porque creemos. Porque creemos. Pablo nos dice, como hemos leído, que es un don que Dios nos ha dado. Él mismo dice que fue constituido apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Y él habla a la iglesia diciendo, vestido como escogido de Dios. Y creemos que somos escogidos. Vamos a la Escritura por 4 veces están escritos en los evangelios, en los 4 evangelios,
el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aún en el Evangelio de San Juan dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo elegí a vosotros. No dice, vosotros no me llamaste, sino que yo llamé. No, vosotros no me elegiste, mas yo elegí a vosotros. No está hablando de un llamado, sino ya de una elección. Primero el llamado y dentro de los llamados está la elección. Amén. Entonces miramos, nosotros sabemos que Dios es justo. Y muchas veces ya hemos hablado diciendo, ¿por qué será que Dios nos escogió? Y vamos y vemos que Dios no se equivocó. Tenemos que ir a esa seguridad todo. Dios no se equivocó. Tenemos que alcanzar esa seguridad. ¿Cuál seguridad? Es de que podemos hacer todo lo que Dios dice. No haga que ni diga como los demás que dicen, no, no puedo, esto no puedo, esto no puedo. Porque la vida que nosotros hemos recibido es la misma vida de Cristo, la cual Él pudo hacer todas las cosas. No es una vida que tiene que aprender a hacer las cosas, sino que conoce cómo hacerlas. Basta que nosotros intentemos hacerlo para que veamos que podemos. Por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria sea su nombre. Amén, hermano. Entonces vemos que no podemos decir que lo que Dios nos manda a hacer, no podemos. Primero, porque nos fue dado esa vida que es perfecta y que reúne todo lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Porque en Cristo, el que cree en Cristo viene a hacer todo aquello lo que Dios demanda que un hombre sea. Por eso dice, para que fuese justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que demanda Dios de un hombre justo? Bueno, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. Todo lo que Dios demanda de un hombre en Cristo, nosotros ya fuimos hechos. Amén. Por eso que Dios justifica por la fe a todos los que son de la fe de Jesús. Dice, para manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, que Dios esto lo quiere manifestar. Pero para que sea manifestado a través de nosotros, primero nosotros tenemos que creer y entender lo que esto es. ¿Cómo alguien mira la justicia de Dios? Y bueno, ve en su actitud, Dios es justo por esto, por aquello, pero la justicia es manifestada a través de ¿quién? De nosotros. Fue manifestada a través de Jesucristo y ahora a través de nosotros. Amén. Gloria sea su nombre. Fuimos hechos justicia de Dios. Es decir que en nuestra actitud todos tendrían que ver la justicia de Dios. Por eso, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ve? Gloria sea su nombre. Sin embargo, nosotros podemos ver, como en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versos 3 y 4, dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está hablando acerca de los israelitas, de su sufrimiento por ellos. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿no decían ellos que eran hijos de Abraham? ¿No era Abraham el padre de la fe? ¿No es la fe que nosotros recibimos? ¿Y cómo es que ellos ignoraban la justicia de Dios? Porque no es revelada por medio de la ley la justicia de Dios, sino por medio de la fe. Entonces ellos, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia. Sin embargo, nosotros, por la fe, desechamos la justicia de hombre, morimos por la fe y ahora tenemos el conocimiento, la revelación de lo que es la justicia de Dios y somos la manifestación de esa justicia de Dios ante los ojos de todos los que nos miran. Delante de Dios somos su justicia, para que seamos justicia de Dios en Él.
Ahora, esto va más allá de simplemente tengo la fe, soy justo. Va mucho más allá. Porque miramos es algo que no la tienen todo. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. En Romanos capítulo 4, verso 13, dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que no fue por medio de la ley que fue dado a Abraham la promesa, y tampoco que esta promesa la iban a heredar por medio de la ley, sino por la fe. Entonces nosotros miramos, Abraham vivió 430 años antes, murió 430 años antes, o la ley vino 430 años después de que murió Abraham. Entonces no fue por la ley la promesa. Después Dios le dio la ley al pueblo de Israel, amén, y por la ley no reciben la promesa. Entonces, ¿quiénes son la promesa? Aleluya. Porque ¿quiénes son los herederos del mundo? Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso ellos dijeron, no somos pecadores, hijos de Abraham somos. Y Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham, pero por la fe. Ellos estaban por la ley y nosotros por la fe. Entonces, vamos y miramos. Entonces, ¿de qué simiente hablaba la promesa de Dios a Abraham? Todos miraron a Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de ahí vinieron todos ellos. Pero nosotros por la fe vamos y miramos de dónde, a dónde enfocaba la promesa. ¿Quién era la promesa? ¿Quién era? Cristo. ¿Quién era la descendencia? Cristo. Y nosotros salimos de Cristo. ¿Hay diferencia o no? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no tuvimos en el Antiguo Testamento nosotros estamos ahora? ¿Por qué hemos recibido esto ahora? ¿Por qué nos fue dada esta fe? ¿Por qué nosotros somos la misma promesa que le fue hecho a Abraham? ¿No somos descendientes de él? Gloria sea su nombre. Nosotros vemos aún los fariseos todos, que atorrantes como eran, decir, nosotros somos hijos de Abraham y no somos pecadores. Ahora mire, qué tremendo es que los que tienen a Cristo, que se bautizaron, que recibieron el Espíritu Santo, digan que son pecadores. Mire, va mucho más grave de lo que otros piensan y de lo que enseñan estas cosas. Por la fe, que Dios le da al oír la palabra, lo hacen que crean en Cristo. Lo llevan a la iglesia, lo bautizan y después le dicen que son pecadores. Y le enseñan y les dicen que son, y le inculcan son pecadores. ¿Se da cuenta? ¿Qué eran antes? Pecadores. Le traen conocimiento. Dios le da la fe para creer y se salven. Entran a la iglesia, por la fe se bautizan, mueren, nacen de nuevo para Dios, y lo que tienen el encargado, lo que tienen la tarea de enseñarle ahora la vida de justicia de Dios, le dice que son pecadores. Antes no conocían a Dios, pecaban y como nada, pero ahora conocen a Dios, y al pecar, ¿sabe cuánta gente sufre? ¿Sabe cuánto sufren porque no quisieran hacer nada delante de Dios? Pero le enseña que son pecadores y que no pueden dejar de hacerlo y que no pueden ser justos ni vivir una vida de justicia. ¿Qué tan tremendo es caer en manos de esa gente? Sin embargo, hay multitudes que están arrastradas así. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso Judas dijo, ¿qué dijo Judas? Que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, una vez fue dada a los santos. La fe es una. Amén. Y nosotros la heredamos ¿de quién? De Abraham. ¿Quién le dio la fe a Abraham? Jesús. ¿Y quién termina nuestra fe? Es Jesús. Y ya la terminó. Está todo completito. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Sin embargo, nosotros leemos en la Escritura, no hay justo ni siquiera uno, y decimos, no somos nosotros. Y leemos que fuimos hechos justicia de Dios en Él, y decimos, eso somos nosotros. Gloria sea a Dios. Entonces la promesa, la simiente que le fue dicho a Abraham, ¿quién es? Jesús. Y nosotros salimos de él. Y tantas cosas pasaron hasta que Jesús vino. ¿Por qué fuimos reservados para este tiempo? ¿Por qué? Ahora pregúntese, ¿creemos todas estas cosas? Amén, sí que creemos. ¿Cuántas cosas más habrá que van a venir y que necesitamos tener tan claro y afirmado en esto para que no titubeemos ni dudemos, sino que creamos y que hagamos lo que Dios nos manda hacer? Pero si ahora no entramos en este desarrollo de la fe, entendiendo y conociendo estas cosas, y nos decidimos de una vez y para siempre a vivir esta vida de justicia, que no es solamente por lo que tengamos que hacer, sino porque la necesitamos nosotros y porque Dios nos la hizo. Digamos, ¿cómo hace Dios para no mirarlo a nosotros como éramos antes? Dios, ¿cómo nos mira? ¿Cómo nos conoció? Amén. Sin embargo, dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. Y nosotros hemos nacido con ese conocimiento, amén, y hemos estado todos destituidos de la gloria de Dios. Esto Dios lo hizo por algo, porque podía haber evitado estas cosas, pero lo hizo por algo. Y habla la Escritura, y Pablo la habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Habla acerca del verso 28 por allá, de que para que nadie se jacte en su presencia. Entonces tenemos que aprender a mirar todas las cosas. ¿Por qué? Por lo que va, el rumbo que está tomando el mundo, por el rumbo que está tomando la iglesia misma del Señor, por las cosas que van a suceder y que vamos a ver aún en nuestras mismas congregaciones, a causa de la conducta, a causa de todo lo que pasa en este mundo, lo que creemos, lo que hemos creído en la justificación, lo que tenemos, la fe del Señor, lo que verdaderamente somos, los escogidos y todo, vamos a tener que entender, y nuestra actitud va a tener que ser completamente diferente de la que aún ahora tenemos hacia los demás. Porque nosotros miremos, ¿cómo hizo Dios para olvidarse lo que nosotros fuimos? ¿Nos metió todo en un solo lugar? Sí. ¿Todos fuimos pecadores? Sí. ¿Estamos destituidos todos de su gloria? Sí. Ahora lo que llamó y escogió, ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo en Cristo? Justicia de Él en Cristo. Lo hizo a todos. Al que tiene mala conducta, como usted lo mira, al que no puede entrar, al que grita, al que pelea, al que critica, todo. ¿Qué lo hizo? Justicia de Dios en él. Esto tenemos que empezar a ya entender para que nos afirmemos. Por eso habla la Escritura, que tenemos que estar firmes en la fe, creer. Los que tienen problemas deben creer, deben creer que pueden salir, que pueden hacer lo bueno, no deben dejarse arrastrar por los malos. Ya es el tiempo de afirmar en la fe. Somos lo que Dios dice, somos lo que Dios dice. A Abraham le fue dada la promesa no estando en la ley. Por eso es que la ley no anula la promesa. Después vino la ley, y la ley vino como una forma de vida, pero después vimos y vemos como Dios la ha dado, dice, para que el hombre sienta la necesidad de algo más elevado, ya que él desde el huerto del Edén se convirtió en un pecador, y que nunca su justicia puede satisfacer a la justicia de Dios.
por más que lo intente, nunca lo va a lograr. Entonces, por eso Dios también les dio los sacrificios para que ellos pudieran comprobar que hicieron algo malo y que Dios le podía perdonar, pero nunca podían ser justos. Ya estaba en la Escritura, no hay justo ni siquiera uno, así que no podían convertirse en un justo delante de Dios. Pero con la venida de Jesucristo, Dios manifestó otra cosa. Vino un hombre que vivió en esta tierra y que cumplió perfectamente la ley. Y su justicia es la que, ¿no es cierto?, nos tiene a nosotros y nos mantiene a nosotros así delante de Dios. Por eso Pedro dice, a lo que alcanzaron la justicia, por medio de la justicia de Cristo, esta fe. Es decir, que si no fuera que Cristo alcanzó lo que alcanzó delante de Dios y lo que es delante de Dios, nosotros no hubiéramos alcanzado nada de lo que ahora tenemos, nada. Si no tuviéramos la fe de los escogidos, no podríamos creer lo que creemos. Amén. Ahora, esto viene a causa de todas las cosas que vamos a tener que hacer. El mundo va a ir a un lugar que ustedes no tienen ni idea, ¿eh? No tienen ni idea, como así también no tienen ni idea hacia dónde Dios nos va a llevar. No puede ser superior la maldad a lo que es la gracia y el poder en la justicia de Dios. Por eso que debemos tener claro que somos justicia de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer todas las cosas y manifestar todas las cosas, todas. Para que la justicia de la ley, dice Pablo en el capítulo 8, verso 4 de la carta a los romanos, se cumpliese en nosotros. Para que la justicia de la ley, somos justicia de Dios, pero la justicia de la ley, porque la ley es justa, santa y buena, ¿no es cierto?, se cumpla en nosotros. ¿En quiénes? En los que creemos, dice. Entonces, esto nos tiene que llevar a terminar con todo aquello que es de la carne. ¿Qué amamos? Ya no se trata de no hacerlo, sino de aborrecerlo, de mirarlo. ¿Esto empaña la justicia de Dios que está en mí? Sí. ¿Esto quiere desvirtuar lo que yo soy ante los ojos de lo que me mira? Sí. ¿Esto me hace poner mal a mí cuando yo tendría que experimentar el gozo de la fe que está en mí por la justicia que he recibido de Cristo Jesús en esta vida perfecta? Sí, empaña. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo recibo? ¿Lo abrigo? ¿Ah? ¿Le obedezco o lo aborrezco? ¿Cómo no aborrecer todo aquello que quiere empañar todo esto que dice Dios que somos? Si bien es cierto, Dios no nos mira porque dice que nos mató, ¿cómo será el odio de Dios contra esas cosas que los mató? Y nosotros vamos a abrigarla, a alegrarnos y a gozarnos con ellos. Es el tiempo de terminar. Nadie puede decir ya, después de lo que venimos hablando y oyendo, de que no puede aborrecer lo que es malo. ¿Cómo no aborrecer lo malo si somos hechos justicia de Dios? Dios aborrece el mal, nosotros también debemos aborrecer el mal. No hacerlo, tiene que mirar, pararse y mirar. Como la contienda en los hogares, ¿qué produce? Algunos lloran, separaciones, peleas, ¿cuántas cosas pasan? ¿Ah? ¿Cuánto pasa en no actuar con justicia? Que por el orgullo, que por la vanagloria, que por la soberbia, que por la envidia, el celo o lo que sea, comete actos de injusticia en su propio hogar y ahí se arman los problemas. Trae dolor, sufrimiento, separaciones, hijos que se van de la casa, matrimonios que se separan, ¿cuántas cosas? ¿No va a aborrecer eso? Dios nos ha hecho su justicia en Cristo a nosotros. ¿Por qué no vamos a hacerlo como Dios? Dios en su justicia, ¿qué hizo? Miró al hombre, ¿en qué condición? Destituido de su gloria. ¿Pero quería que estuviera así? No. Lo creó para él. Entonces preparó el plan perfecto en el cual nosotros ya hemos entrado y por medio del cual hemos alcanzado esta salvación, esta justicia y esta fe. Amén. Entonces, ¿no debemos mirar nosotros los demás como Dios nos mira a nosotros? No debemos mirar como Él nos miró. Miremos los errores de todo el mundo. Miremos los errores de esta humanidad. ¿Quién podrá abrirle los ojos? ¿Quién podrá hacer que ellos, en las condiciones que están, puedan llegar a convertirse en justicia de Dios como nosotros lo fuimos? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos?
cómo éramos ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios no nos dejó así. No nos dejó con que éramos esto, con que éramos aquello. Hizo algo por nosotros. Ahora nosotros somos esa justicia que Dios actúa y nosotros somos nosotros en representación de Él ante los demás. Entonces debemos mirar de la misma manera que Él mira. Pero si nosotros no aprendemos a aborrecer el mal, nunca vamos a llegar a entender lo que significa esta justicia. Hace poquito estuvimos hablando de tener la experiencia de lo que Dios siente. Bueno, tenemos que llegar a tener la experiencia de lo que Dios sintió con nosotros cuando hizo lo que hizo con nosotros. Así debemos tener nosotros con los demás. Somos la justicia de Él ahora. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces vemos, ignorando la justicia de Dios. Miren qué tremendo. Miren cuánta gente ignora la justicia de Dios, y estoy hablando de los creyentes. Los que dicen que son pecadores, ¿no ignoran la justicia de Dios? Ahora, hay quienes están en el error y enseñan esas cosas, pero hay quienes son instrumentos en las manos de Satanás para que lo que han creído, ¿no es cierto?, no les resplandezca la luz del Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Son los enemigos de la cruz de Cristo. Pero nosotros no somos los enemigos de la cruz de Cristo. Por tanto, debemos alcanzar con claridad a entender lo que significa ser justicia de Dios y vivir como tales y actuar como tales. Amén. Eso va a poner convito a los enemigos de la cruz. Porque como hasta ahora se dice y no se ve, ahí está el problema. Pero cuando esto empieza a manifestarse, cuando Dios empiece a mostrarlo, se va a ver. Y va a ver que alguien alcanzó algo que ellos no lo tienen. Y los que son de la fe del Señor, los que son, ¿no es cierto?, los que tienen la fe de los escogidos, al verlo van a creerlo. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso es la necesidad de entender a lo que han alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe preciosa como la nuestra. ¿Ve? Así que la misma fe que habían alcanzado aquellos a los cuales Pedro le escribía era la misma fe de él. Pablo dice lo mismo. Pablo dice que fue el siervo llamado a ser apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios. A nosotros nos dice vestido como escogido de Dios. Así que si somos escogidos, la fe que tenemos nosotros es la fe que tiene Pablo, que tenía Pablo. ¿Ah? Vemos el error de los ignorantes que dice, yo me quedo con la fe de Moisés, otro con la fe de Josué, otro con la fe de este y de aquel. Sin embargo, todos ellos tenían una misma fe. Gloria sea el nombre de Jesús. No inventó la fe ni Abraham, ni la inventó Moisés, ni la inventó nadie. La Escritura dice que el autor de la fe es Jesús y también es el que la terminó. Autor es el que ya empezó y consumador que ya la terminó. ¿Eso qué significa para nosotros? Que no podemos perder esta fe que nos fue dada. Aunque tengamos, dice Pedro, que pasar tribulaciones para que sea probada nuestra fe. Nosotros no debemos ignorar esto. Es hermoso cuando nos prueba nuestra fe. Podemos mostrar hasta dónde podemos llegar, las cosas que podemos creer, las cosas que podemos soportar, las cosas que podemos esperar. Amén. Ahora mirémonos la fe. ¿Qué tan tremendo? ¿Pudiéramos amar si no tuviéramos fe? ¿Pudiéramos vivir una vida de justicia si no tuviéramos fe? Sin embargo, no es el don mayor el que hemos recibido. Dice que el amor es el más grande. Pero sin embargo, ese don, el más grande de todo, que es el amor, no puede ser desarrollado en nosotros si no tuviéramos fe. Entonces, ¿qué tan tremendo es la fe? Ahora, pero lo más tremendo para nosotros es que la tenemos. Porque es el mismo espíritu que lo tenemos todos. ¿Cuántos creen esto? ¿Todos creen?
El mismo Espíritu. Gloria sea Dios. Entonces tenemos la fe de los escogidos de Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto? ¿Qué tan tremendo? Dice, ignorando la justicia de Dios. No se han sujetado, dice, a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. ¿Nosotros venimos después de Cristo? ¿Salimos de Cristo? ¿Qué tiene que ver la ley con nosotros? Gloria sea su nombre. ¿No se alegra por eso? El fin de la ley es Cristo, dice. Ahora, qué tremendo que es ignorar la justicia de Dios. ¿Sabe cuántos que tienen la fe de los escogidos ignoran lo que es la justicia de Dios? Han procurado establecer la suya. Así han hecho tantos hermanos, niños espirituales, que juzgan la conducta de otro con su conducta, que se jactan de lo que hacen, o que sacan en cara después haber hecho algo en la iglesia. Yo hice esto, hice aquello. Ah, entonces, ¿con qué justicia hizo eso? Esa es una obra de la ley, no es una obra de fe. El que hace una obra por la fe no saca en cara ni critica a nadie, porque es una actuación de Dios a través de lo que Él le ha dado, es decir, de su fe. En cambio, lo que hacen estas cosas miden su conducta, su justicia, y a eso Dios los abomina, porque no pueden nunca llegar a sujetarse a la justicia de Dios, porque la ignoran. Por eso tratan de establecer la suya. Ellos trataron de establecer la suya, pero no pudieron. La Escritura dice de ellos, no es justo ni siquiera uno. No pudieron lograrlo. Sin embargo, nosotros nos dice, el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son justificados? Dice, los que creen por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no tan solo esto, sino que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Gloria sea Dios, estamos firmes en el reino de la gracia. Amén. Bueno, esto es lo que tenemos que defender esta fe, que una fe fue dada a los santos. No es que no pueden quitar la fe, no es que la pueden vencer a la fe, pero nosotros si la ignoramos, nosotros si no nos damos cuenta de lo que verdaderamente es, nos pueden hacer creer que podemos perderla y que no la podemos recuperar. El diablo va a tratar a través de las actitudes, viste que no es así, viste que no es así. Pero a nosotros nos fue dado una vez la fe y fue consumada por Cristo. Así que lo que Dios dice que somos, somos. Entonces no miremos a otro lado, sino miremos cómo podemos alcanzar todas estas cosas. Partiendo de esa palabra que nos fue dada la fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Dios está preparando un pueblo celoso de buenas obras. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento y vamos a conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Por la fe, todo esto lo tenemos que lograr y alcanzar, pero debemos aprender también a aborrecer lo malo para que no empañe nada, porque el mal nos persigue para que no lo logremos, no lo alcancemos. Pero ya es el tiempo de terminar con eso. Es el tiempo de terminar, ni de hablar de eso. Cualquier actitud ya sabemos de dónde proviene. Cualquier actitud que viene a nosotros para que no hagamos lo que Dios quiere, ya sabemos de dónde viene. ¿Para qué hacerle propaganda y para qué darle tanto crédito a algo que dice Dios que murió? ¿No vamos a tomar ese lugar nosotros? ¿No vamos a tomar el lugar que somos lo que Dios dice que somos? ¿Qué somos? Sus hijos. Listo, se acabó. ¿De dónde viene el mal pensamiento? No sé, yo no lo conozco. Afuera ellos. Listo, se acabó.
No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, no seáis participantes con ellos, dejemos de lado todo eso, debemos aprender a aborrecer todo eso, que mire cómo tiene a la humanidad, mire cómo nos tenía a nosotros y aún a cuántos cristianos, cómo los tiene. Si somos la justicia de Dios, tenemos que aborrecer eso, ni tocarlo, dejémoslo de lado, listo, nosotros vamos para otro lado. Dios nos lleva a un lugar glorioso, maravilloso, nos lleva a un lugar que no tienen ni idea ustedes, no tienen la menor idea, de lo que van a experimentar. Si hablamos que vamos a experimentar lo que Dios siente, lo que Él siente en cada cosa que hace, entonces mire, ¿hacia dónde nos llevará? ¿Qué actitud vamos a tener que tener? ¿Qué cosa iremos a tener que hacer hacia los demás? Que vamos a sentir lo que Dios siente. Y si no sentimos lo que Dios siente, no lo vamos a poder hacer. Pero como somos justicia de Dios en Cristo, eso nos tiene que llevar a estar firme en esta fe y decir todo lo que tú digas, Señor. Nosotros lo vamos a hacer porque tenemos tu Espíritu para guiarnos a hacer todo lo que tú has preparado que nosotros, mientras estemos en este mundo como representantes de Cristo aquí en la tierra, hagamos. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque somos justicia de Dios en Él. El justo vive por la fe, no por el que duda, por la fe, por la fe, por la fe. Por esta fe bendita que nos fue dado una vez y que está en nosotros. ¡Aleluya! Por esta fe debemos alcanzar todo lo que Dios dice. Todo lo que ahora tenemos delante de nuestros ojos, aprender a amarnos, aprender a gozarnos, a alegrarnos con todo lo que es justo, con todo lo que es recto y aprender a aborrecer todo lo que es malo, así como Dios lo aborrece. Somos su justicia. Si Dios aborrece, nosotros también hagamos esa idea, miremos, tengamos ese pensamiento mirando. Todo lo que no proviene de Dios, lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. Todo lo que no proviene de Dios solamente hace daño, hace mal al hombre, lo lleva a la ruina, a la eterna condenación. Pero nosotros estamos puestos para manifestar la justicia de Dios. La expresión de la ley somos nosotros. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Somos carta leída, todo al mirarnos, al oírnos hablar y todo tiene que darse cuenta que somos justicia de Dios, que salimos de Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, esta fe preciosa, más preciosa que el oro, esta fe que una vez fue dada a los santos, esta fe que nos revela la justicia de Dios, esta fe que nos hace vivir la misma vida de Dios, lo cual, ¿no es cierto? Estamos hablando de los cristianos, no creen. El 90% no creen. Entonces, ¿cuánto valor tiene que tener para nosotros esta fe que hemos recibido? Gloria sea su nombre. La tenemos, combatamos por ella. ¿Qué nos quiere hacer dudar? Las situaciones que se producen en el mundo, las enfermedades y los problemas económicos y cuántas otras cosas. Las obras de la carne nos quiere hacer dudar de que hemos recibido esta fe una vez. Hemos recibido esta fe como un don nos ha dado Dios. Dios es el que nos ha dado esa fe. ¿Quién la puede quitar? Solamente la podemos perder si la ignoramos y si la menospreciamos. Porque Dios nos ha dado como un don y son irrevocables los dones de Dios. Es decir, que delante de Él nunca nos va a quitar esta fe. Pero nosotros podemos apostatar de ella y aún negarla después de haberla recibido y así perderla. El que hace esto no se salva jamás. Ahora, no echar mano de ella para apoderarnos de todo aquello para lo cual Dios nos trajo que nos apoderemos, porque ya lo preparó para nosotros de antes de la fundación del mundo. ¡Qué desperdicio!
Tenemos que apoderarnos de todo. Dios preparó para nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios la preparó. Si la preparó es porque podemos alcanzarlo, lograrlo. Hola. Si dice que somos justicia de Dios en Él, porque podemos manifestarla. Es porque podemos actuar así, como Él dice. Gloria sea su nombre. ¿No vamos a alcanzar esto? Hola. En todo lugar. ¿Qué hay de los matrimonios? ¿Creen o no creen? Bueno, si creen, deben hacer lo que Dios dice. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Ve? Muchos creen y hasta algunos llegaron a pensar de que, bueno, si pudiera que se contradecía Santiago con Pablo. Hubo quienes hasta llegaron a pensar que había que sacar la carta de Santiago de la Biblia porque dice, él habla por obra. No. Dice, Santiago habla de la obra de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Si cree, tiene que obrar. No es que dice, obra para que tenga fe. No, dice, ¿tiene fe? Bueno, muéstramela que tiene fe. ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe y no hace lo que Dios manda? ¿Por qué no hace? No creyó. Va a creer a una cosa sí, a otra no. Así es a la fe que nos fue dada. Es un engaño. La misma fe nos fue dada. Pablo creyó todo, nosotros también, es la misma fe. Pedro creyó todo, dice que es la misma fe. La misma fe de Jesús. Amén. No puede creer una cosa así y otra no. Tenemos que creer todo lo que Dios dice. Amén. Entonces, ¿para qué detenernos? ¿A dónde iremos a llegar? ¿Hasta dónde nos irá a llevar Dios? ¿Cuál será el final del tiempo de nosotros aquí en la tierra? ¿Hasta dónde será que Dios planeó con el tiempo de nuestra vida que alcancemos o lleguemos estando en este mundo? Nadie lo sabe. Pero sí conocemos cuál es el propósito de su voluntad. Conocemos que le ha placido que alcancemos la imagen de Cristo. Alcanzar la imagen de Cristo no es para terminar, es para empezar. Cuando Cristo fue perfeccionado, empezó. Amén. Y nosotros no vamos a estar esperando esto para terminar. Esto es para empezar. ¿Por qué nos demoramos? Ahora miremos, después de lo que estamos hablando, después de lo que entendemos de esta fe, de que somos la justicia de Dios y todo, ¿qué nos puede demorar? ¿Qué nos puede demorar? A ver, pregúntese, ¿qué me puede demorar? Mírese, el más ignorante que se crea, ¿cree? Esta fe tiene. ¿Qué le puede demorar? ¿Qué es lo que ha oído? ¿Qué es lo que ha leído? ¿Qué es lo que le fue enseñado en cuanto a la justicia y a la verdad? Pruebe a ver si puede hacerlo. Pruebe a ver si puede hacer todo lo bueno que la Escritura dice. Pruebe a ver si puede amar. Gloria sea su nombre. Debemos aprovechar el tiempo de la buena voluntad del Señor para con nosotros. Ya se ha acercado, ya está. Estamos ahí a un paso de entrar a un lugar que no tiene idea lo que va a experimentar. Por eso ya entramos. ¿Usted cree porque nosotros lo hablamos acá y lo decimos acá, ¿no es cierto? ¿Usted cree que es fácil entender lo que significa sentir lo que Dios siente? El pasaje que hemos leído, que el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, todo, usted lea cualquier libro a ver que lo relaciona con lo que nosotros hagamos agradable a Dios, que comprobemos eso. No, ahí el apóstol Pablo habla de lo que Dios siente y lo que le agrada a Dios. Es decir, que cuando Él hace, le agrada algo. Eso es lo que tenemos que llegar a sentir. ¿Y de dónde lo sacamos? De la Escritura. Porque para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ve? No es comprobar lo que es agradable a Él, eso lo sabemos. Sino tenemos que comprobar lo que a Él le agrada. ¿Qué siente Dios cuando le agrada algo?
Porque le ha placido a Dios, dice, le ha agradado, más allá de agradar, placer, ¿qué? Darnos a conocer el propósito de su voluntad. Es decir, que su voluntad tiene un propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Gloria sea su nombre. Amén. Predestinado, preordenado para hacer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Para qué? Por eso nosotros nunca, cuando nos reunimos con los pastores, jamás traemos un plan a Dios. Dios, venimos a traerte este plan, bendícelo como hacen todos. No, venimos en busca de los tuyos. Tú lo preparaste desde el principio y están hasta el final. No tenemos que traer ningún plan. No nos mandó Dios a preparar planes para Él, sino a que cumplamos el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Para eso nos llamó. Y nos llamó a todos. Hola. Y nos dio la fe para creer. Y nos dio una vida de justicia para que la podamos vivir y manifestar. Entonces no dejemos que nada nos detenga, ¿ves? La fe que una vez fue dada a los santos. Mire cuánto hay que titubean. Vienen un día, otro día no vienen así. Hay un momento en que se produce una lucha en la carne y el espíritu. Estas cosas suceden. Pero nunca se van a decidir, nunca van a saber que lo que le está pasando es por algo que viene en su beneficio y seguir adelante y cumplir con las tareas que tiene que hacer y hacer todo lo que tiene que hacer. La lucha es una lucha. Se convierte en una lucha dentro de nosotros interna, el espíritu y la carne lucha, tenemos pruebas, tenemos aflicciones y cuántas otras cosas. No tiene que privarnos de hacer lo que tenemos que hacer. Tiene que descubrir que puede hacerlo, que el poder está en nosotros. ¿Qué hemos creído? ¿Qué hemos creído? Pablo estaba preso, lo tenían preso. Bueno, acá se terminó, no puedo predicar, no puedo hablar. No podía hablar. Dijo, la palabra de Dios no está presa. Escribía y salía. ¿Ve? Usted tiene una tribulación, eso va a privar que haga las tareas que tiene que hacer, que ame y que disfrute de la compañía de sus hermanos. No tiene por qué entorpecer la vida de otro hermano ni afligir a otro por lo que le pasa a usted. A usted le está pasando, Dios lo ha permitido, Dios lo está dejando, es para su beneficio, no hay forma, es para su beneficio. Amén. Entonces tenemos que terminar ya con la niñería. Vamos a ayudarnos unos a los otros a salir adelante de todas las situaciones. No deben quedarse por nada. Tienen que comprobar que pueden hacerlo, porque si no, como Dios no va a confiar lo que tiene que confiarnos. Le va a confiar algo tan tremendo que lo que va a confiar no se le puede dar a cualquiera. Pablo dijo, fuimos probados y aprobados por Dios para que nos fuese confiado el Evangelio. Probado y aprobado. Dios estaba seguro de que Pablo no iba a volver atrás y no volvió. Gloria a su nombre. Bueno, lo mismo quiere hacer con nosotros. Tenemos que alcanzar una estatura espiritual por causa del conocimiento y de la práctica que nos va a llevar a afirmarnos de tal manera que no va a haber quien nos haga volver atrás. Tenemos que llegar, ahí vamos. No puede haber ninguna adversidad si no pudo hacer volver atrás a Cristo, a nosotros tampoco. El desconocimiento es que lleva a esas cosas, pero debemos entender, porque van a suceder muchas cosas. Vamos a tener que tener actitudes conforme a la que Dios tiene si somos su justicia. Y esto va a tener que ver con los demás. Y va a haber casos en que algunos no van a querer ayudar a otro como Dios le ayudó a él. Entonces Dios permitió que todos alguna vez hiciéramos algo, ¿o no? ¿Quién podrá decir, yo nunca hice nada, ¿no es cierto?, en el hombre natural en contra de Dios? Entonces, pero estamos acá. Hola. ¿Estamos acá? Bueno, acuérdese de lo que estamos hablando. Amén. Entonces vemos. Así que podemos experimentar lo que Dios experimenta. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en Cristo para nosotros. ¿Qué? Que seamos su justicia. Dios en su justicia, ¿qué siente? ¿Qué siente Dios en su justicia al castigar al mal?
y nosotros somos su justicia, para que fuese hecho justicia de Dios en él. ¿Ve que lo que hablamos los otros días de experimentar lo que es agradable a Dios? De sentir lo que Dios siente. Porque la actitud de Dios es cuando hace algo que es lo que siente. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, hermanos, esta es la fe que una vez fue dada a los santos. Fuimos justificados por la fe. Sin esta fe no creemos en la justificación. Millones y millones de cristianos no creen que son justificados o no entienden lo que esto significa. Nunca se han libertado ni se pueden libertar de la culpa del pecado si no creen que son justificados. Porque la paz para con Dios se lleva a medio de ¿qué? Por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso que los que no creen dicen que son pecadores. Un pecador no tiene paz con Dios. Por eso es que se están arrepintiendo. Por eso es que están haciendo cuantas obras de la carne para tratar de dejar de ser pecadores. Si son pecadores, no tienen paz para con Dios. No le conocen a Dios. El pecador no conoce. Dios le ha dado al pecador arrepentirse y creer en el Evangelio. Es decir, creer en Jesucristo. Bautizarse para nacer de nuevo. Entonces, en la nueva persona ahí conoce a Dios por medio del Espíritu que está en nosotros. Amén. Así que lo que dice que son pecadores, mire usted, ¿cómo van a conocer a Dios? No tienen paz. Por eso se están arrepintiendo siempre. Y cuando se arrepiente, ¿qué muestra? Que son culpables. ¿Y un culpable qué merece? Diga que Dios sabe lo que hizo. Y Él no puede volver atrás. Pero dice que justifica a los que son de la fe de Jesús. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Y somos justificados por la fe. Y a causa de la fe entramos a la gracia, estamos en su reino, y en el reino de la gracia el pecado es inactivo, porque la gracia es el opositor del pecado. No puede haber pecado en el reino de la gracia. Ahí estamos nosotros, a Él pertenecemos y por la fe hemos entrado. Que digan lo que quieran los demás, nosotros creemos lo que Dios dice que ha hecho con nosotros. Amén. ¿Cuánto le alaban? Gloria sea Dios, gloria sea Dios, gloria sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pensaba que los fariseos todos creían que eran los herederos de la promesa. Hijos de Abraham somos. Nosotros la Escritura dice hijo de Dios. ¿Dios es el dueño del mundo? ¿Quién son los herederos de la riqueza y todo del Padre? Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Y cuál es la riqueza mayor que tiene Dios? ¿Cuál es la riqueza mayor que tiene Dios si no es su vida, su conducta, una vida eterna que nunca deja de ser y una conducta perfecta? Y nosotros la hemos heredado. ¡Aleluya! La tenemos dentro de nosotros. ¡Aleluya! Es una vida que la hemos recibido, es nuestra. ¿Cómo no disfrutar y cómo no manifestar? Y cómo no obrar y trabajar para Dios hasta que lleguen los días finales y alcancemos todo aquello para lo cual Dios ya nos tiene preparado. Hagamos la obra del Señor con gozo y con alegría. Todo lo que tenemos es de Dios, vino de Dios, no nos puede quitar nadie. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! La fe de Jesús, lo que son de la fe de Jesús, lo que han alcanzado por la justicia de Él, esta fe preciosa. Una vez fue dada a los santos y la tenemos nosotros también. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Entonces, hermanos, debemos terminar con todo aquello que no tiene nada que ver con el reino de Dios, ni con aquello que Dios tiene para nosotros o lo que quiere hacer a través de nosotros. Hay mucho por aprender, hay mucho por alcanzar, hay mucho por conquistar. ¿Para qué preocuparse o para qué ocuparse de aquello que quedó atrás? Que Dios dice que lo mató.
dejemos las obras de la carne, van a ser siempre la misma. ¿No las conoce? ¿No las practicó? ¿No las vivió? ¿No sabe el resultado? Pero déjela ahí, ¿para qué las quiere? Agarremos todo lo que tenemos y que Dios nos ha dado y nos va dando para llegar a donde Él quiere que lleguemos, para el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan? ¡Aleluya! Cantábamos recién, y cuando estoy en tu presencia me comienzo a elevar. Nada existe a mi alrededor, nada existe a mi alrededor. Y acá sentimos la presencia de Dios. ¡Aleluya! Si está dentro de nosotros Cristo, ¿cómo no sentir su presencia? Saba, oh Ramanaíta Saba, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, aleluya, cuando sentimos su presencia no existe nada a nuestro alrededor, no existe nada, aleluya, Él es todo para nosotros, Él es todo, en nuestro todo, en nuestro todo, Él, Dios, Cristo, Cristo, Cristo.